¿Me escuchan y me pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Ok, perfecto. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Ahora sí, ya es la última sesión que vamos a tener antes de que tengan el examen. Son 2 días, nos dividimos entre 2 ginecólogos. Yo voy a dar el repaso del área de ginecología y el día de mañana el doctor Iván les va a dar la parte de obstetricia. Lo dividí de acuerdo a casos clínicos. Traté de englobar los temas que yo recuerdo que me preguntaron cuando presenté el examen con compañeros que lo acaban de presentar en los años más recientes. Entonces, pues bueno, son 14 casos clínicos los que preparé. Todos son seriados, como les van a venir en el examen. Y pues bueno, vamos a empezar. Ok, en el primer caso clínico tenemos un femenino de 24 años de edad con un embarazo de 20 semanas con 5 días por fecha de última regla. La paciente acude a consulta por referir flujo vaginal blanco grisáceo de 2 días de evolución, no es fétido. A la exploración física se realiza una especuloscopía donde se encuentran las paredes vaginales íntegras, rugosas y cervix con presencia de flujo blanco aperlado. Esta es la imagen que les van a poner en el examen y esa es la imagen que ustedes ven en la especuloscopía. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? Como opción A tenemos la candidiasis vaginal, vaginosis bacteriana, tricomoniasis vaginal y herpes genital. La respuesta es vaginosis bacteriana. ¿Por qué? Recordemos que uno, factor de riesgo va a ser la paciente embarazada, ¿sí? Ese es el principal factor de riesgo y el otro factor de riesgo que vamos a tener son las características del flujo. A diferencia de las otras entidades, la candidiasis vaginal, recuerden que siempre, siempre, siempre les va a dar prurito. Y la presencia del flujo va a ser flujo grumoso o se los van a referir como queso cottage, que va a estar adherido a las paredes vaginales. Una característica de la candidiasis vaginal es que al momento en el que ustedes quitan la secreción que está pegada a la pared vaginal, automáticamente va a haber datos de sangrado. La tricomoniasis vaginal, las características del flujo son diferentes y muy importante, nos tendrán que dar un dato muy importante a presencia del cervix, que es la presencia de petequias en el cuello. Además de que la paciente debería de tener factores de riesgo, principalmente prácticas sexuales de riesgo. Y el último herpes genital, pues bueno, no cuadra el cuadro clínico con un herpes genital, ya que el herpes genital no suele dar secreción cervical, simplemente lo que hace es este tipo de lesiones que las vamos a ver principalmente en mucosa vaginal y en vulva. ¿Cuál es el agente etiológico que se relaciona con mayor frecuencia en esta patología? La respuesta es Gardnerella vaginalis. La Candida albicans es la que se va a relacionar con la candidiasis vaginal, la tricomona vaginalis con la tricomoniasis vaginal y el herpes virus número 1 con el herpes genital. En el examen, para los que no lo han presentado, todas las preguntas van a ser seriadas y todas, o sea, cada una de las opciones anteriores va a tener una posible respuesta. Entonces, si tienen mal una, muy probablemente vayan a tener mal las otras si es que están siguiendo el cuadro clínico que les están poniendo en el caso. ¿Cuál de los siguientes no es considerado un criterio diagnóstico para dicha patología? Hay que acordarnos que al momento de nosotros hacer el diagnóstico de una vaginosis bacteriana vamos a utilizar los criterios de Amsel, que vamos a necesitar 3 de 4 criterios presentes para hacer el diagnóstico de una vaginosis bacteriana. De estos, ¿cuál es el único que no sería un criterio de Amsel? pH menos de 4.5, un flujo blanco grisáceo, la presencia de células clave o la prueba de KOH o de aminas positiva. En este caso sería el pH menos de 4.5, ya que para los criterios de Amsel tiene que ser un pH mayor o igual a 4.5, no menor a 4.5. Las células clave se las pueden preguntar de esta forma o la otra manera en la que se las pueden preguntar es al momento de ver una muestra de secreción en microscopio o algo, les van a reportar la garnerela pegada al epitelio vaginal. Cualquiera de esas dos es automáticamente una célula clave. Independientemente del flujo, las características o los factores de riesgo, si les están poniendo que tiene células clave o prueba de KOH positiva, automáticamente deben de pensar en una vaginosis bacteriana. ¿Cuál sería el tratamiento de elección en esta paciente? Recordemos que nuestra paciente tiene 20 semanas con 5 días.
tiene un diagnóstico de una vaginosis bacteriana. ¿Cuál sería el tratamiento de elección en esta paciente? ¿Nistatina, metronidazol, clindamicina o aciclovir? Pues bueno, vamos a descartar nistatina y vamos a descartar aciclovir, ya que aciclovir es un antiviral que lo daríamos en el caso de infección por herpes, y la nistatina la vamos a descartar porque es un antimicótico y lo estaríamos dando en el caso de una, de una candidiasis vaginal. Aquí tenemos dos posibles respuestas, metronidazol o clindamicina. La norma oficial mexicana dice que metronidazol debe de ser la primera opción terapéutica incluso en el primer trimestre. Se ha visto una relación, hay bibliografías que dicen que se ha visto una relación entre la ingesta de metronidazol en el primer trimestre y el desarrollo del labio paladar hendido. Por eso se prefiere en el primer trimestre dar clindamicina, pero la norma oficial mexicana dice que metronidazol lo puedes dar de manera segura durante el primer trimestre. Entonces, en este caso, la respuesta sería metronidazol. Descartando que, bueno, nuestra paciente no está en el primer trimestre, está en su segundo trimestre, entonces sin ningún problema le puedes dar metronidazol. Si quieren, al final vemos las dudas de todos los casos para no detenernos y para ir revisando de uno por uno, ¿les parece? El segundo caso es un femenino de 27 años de edad quien acude al servicio de urgencias por referir dolor pélvico de 2 días de evolución que se acompaña de dispareunia y ataque al estado general. Como antecedentes de importancia, la paciente cuenta con una apendicectomía hace 2 años, salpingectomía secundaria embarazo ectópico hace 1 año con posterior colocación de dispositivo intrauterino. A la exploración física se encuentra secreción vaginal purulenta, dolor a la movilización cervical. ¿Cuál es el agente etiológico relacionado con el cuadro antes mencionado? Aquí prácticamente pues, es un cuadro típico de una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Una paciente joven con vida sexual activa que tiene descarga vaginal, que tiene dolor a la movilización cervical, tiene dispareunia y tiene dolor pélvico. Ahora, ¿cuál de estos sería el agente que muy probablemente se relaciona con este cuadro? Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, Tricomona vaginalis o Actinomyces israelí. Perdón, error de ortografía. Neisseria y clamidia son los agentes que van a presentar enfermedad pélvica inflamatoria con mayor frecuencia. Recordemos que la Neisseria gonorrea muchas veces va a dar síntomas, principalmente descarga blanquecina purulenta. La clamidia trachomatis, cerca del 50% de las pacientes son asintomáticas. Y Actinomyces israelí, este es algo muy característico y se los van a preguntar, porque la presencia de Actinomyces israelí y enfermedad pélvica inflamatoria se relaciona con la presencia de dispositivo intrauterino. Entonces, aquí la respuesta es Actinomyces israelí, porque te están diciendo que la paciente tiene un dispositivo intrauterino. Ahora, no quiere decir que todas las pacientes que tengan un DIU van a desarrollar enfermedad pélvica inflamatoria por Actinomyces israelí. Pero en un estudio que se hizo, que en pacientes que tenían enfermedad pélvica inflamatoria, se mandó a medio de cultivo los hilos del dispositivo intrauterino y en todos, o en la gran mayoría más bien, se aisló Actinomyces israelí. Por eso es que se relaciona la presencia de enfermedad pélvica inflamatoria y dispositivo intrauterino con el agente etiológico de Actinomyces israelí. Ahora, recordemos que la enfermedad pélvica inflamatoria muchas veces no es solo de un solo agente. Hay veces que va a ser que van a ser de múltiples agentes infecciosos lo que la van a causar. Tú a esta paciente, como parte de tu protocolo, le haces un ultrasonido pélvico y de abdomen superior y evidencias la presencia de líquido libre perihepático. Se somete a la paciente a una laparoscopía diagnóstica y vas a encontrar esta imagen. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica? Esto que vemos aquí es el hígado y todas estas líneas que vemos son las famosas cuerdas de violín. Ahora, ¿cuál sería tu impresión diagnóstica en una enfermedad pélvica inflamatoria y que ves este hallazgo por medio de una laparoscopía? Hígado graso, hepatitis gonocócica, síndrome de Fitzhugh-Curtis o una hepatitis infecciosa. Aquí, hígado graso no es un hígado graso porque el cuadro clínico 1 no tiene nada que ver. Hepatitis gonocócica, la verdad es que ni siquiera estoy seguro de que existe ese cuadro clínico, me lo inventé, o sea, para ponerle en una respuesta. Hepatitis infecciosa, no es una hepatitis infecciosa como tal esta, pero sí es un síndrome de Fitzhugh-Curtis. Si les ponen adherencias perihepáticas o hallazgo en cuerda de violín, automáticamente es síndrome de Fitzhugh-Curtis. Y en la mayoría de los casos se relaciona infección por Clamidia trachomatis. De acuerdo al diagnóstico integrado, ¿cuál sería el tratamiento de elección en esta paciente? Ceftria más Clinda, Ceftria más Doxy,
AMPI más doxi o AMPI más dicloxa. De acuerdo a la norma oficial mexicana, existen varios esquemas en los que tú le puedes dar a una paciente que tiene enfermedad pélvica inflamatoria. La primera opción o el cuadro A sería ceftriaxona, que son 250 miligramos intramuscular, más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Tienen que poner mucha atención porque seguro les van a poner la opción de doxi y la opción de dicloxa. Dicloxa es una penicilina antiestafilocócica y doxiciclina es una tetraciclina. Tú le tienes que dar a una enfermedad pélvica inflamatoria doxiciclina y ceftria, pero siempre tiene que tener doxiciclina y tienen que fijarse bien en esas respuestas, porque muchas veces, con tal de irte rápido en el examen, se te pasa. A mí me pasó y cuando me regresé a checar respuestas, me había dado cuenta que había puesto la opción de dicloxa y no la opción de doxi. Ok, caso clínico 3. Femenino de 30 años de edad, gesta 2 para 2. El último parto fue hace 6 meses. Durante el parto, la paciente presentó hemorragia obstétrica, se dio un sangrado de 2 litros. Acude a consulta por referir ausencia de sangrado menstrual, caída de vello púbico y axilar, además de referir incapacidad para lactar. ¿Cuál sería tu sospecha diagnóstica? ¿Síndrome de Noonan, síndrome de Asherman, síndrome de Turner o síndrome de Sheehan? Aquí tenemos, cuando ustedes hagan el ENARM, se tienen que fijar como en datos clave, qué es lo que te va a dar o es lo que te va a ti orientar para buscar tu posible respuesta. Tenemos una paciente que sangró durante el parto, tuvo hemorragia obstétrica, 2 litros es bastante. Ahora, 6 meses después, la paciente está teniendo ausencia de sangrado menstrual, que puede llegar a ser normal después de ausencia de sangrado menstrual, siempre y cuando la paciente esté lactando. Ahora, nuestra paciente nunca ha podido lactar y además está teniendo caída de vello púbico y axilar. ¿Qué es esto? Este es secundario al síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan, recuerden que es un infarto hipofisiario. Durante el embarazo, la hipófisis crece 150% de su tamaño normal. Entonces, al momento que tú disminuyes de manera considerable o en agudo el flujo que estaba acostumbrada la hipófisis a tener durante el embarazo, pues aquí la paciente nos sangró 2 litros, pues automáticamente va a tener un panhipopituitarismo, ¿de acuerdo? Porque recordemos que la glándula pituitaria o la hipófisis va a ser la encargada de secretar, de liberar las hormonas para que actúen los órganos diana. Entonces, aquí no va a haber liberación de estas hormonas, por lo cual va a haber manifestaciones en todo a lo largo de los diferentes aparatos y sistemas. Usted solicita un perfil hormonal y ¿cuál sería el hallazgo que usted esperaría encontrar? Un hipogonadismo hipogonadotrópico, un hipogonadismo hipergonadotrópico, un hipergonadismo hipogonadotrópico o un hipergonadismo hipergonadotrópico. Aquí, pues bueno, como fue un síndrome de Sheehan y es un panhipopituitarismo, va a estar abolida todas las líneas. Entonces va a ser un hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Cuál sería otro ejemplo de hipogonadismo hipogonadotrópico? Sería un síndrome de Kalman también. ¿Cuál sería un ejemplo de un hipogonadismo hipergonadotrópico? Un síndrome de Klinefelter, un síndrome de Turner, una falla ovárica prematura, una menopausia. ¿De acuerdo? Caso 4. Femenino de 24 años de edad, quien acude a consulta por referir incapacidad para poder lograr un embarazo. Ok, estamos viendo una paciente que muy probablemente sea una paciente infértil, 24 años de edad. Al interrogatorio dirigido, la paciente refiere dismenorrea de 4 años de evolución. Se solicita gonadotropina coriónica humana con resultado de 2 unidades internacionales sobre mililitro. Usted decide realizarle un ultrasonido transvaginal donde se encuentra la siguiente imagen. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? Aquí, ¿qué es lo que nos llama la atención? Mujer en edad reproductiva que tiene dispareunia de 4 años de evolución, ¿de acuerdo? Y no ha podido lograr embarazo. Ahora, seguro se me van a preguntar, ¿es que tiene la gonadotropina positiva? No, una gonadotropina coriónica humana positiva es arriba de 5, 2 es negativa. Ahora, tú le haces un ultrasonido y en el ultrasonido ves esta imagen. Esto que estamos viendo aquí es el ovario y esta imagen que estamos viendo a la derecha, esta de aquí, pues es una imagen en vidrio despulido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿es un quiste de Nabot? No, los quistes de Nabot se encuentran principalmente en cervix y son fisiológicos.
Un quiste folicular podría llegar a ser un quiste folicular, hay que ver las medidas, pero un quiste folicular se tendría que ver todo negro, porque el quiste folicular es completamente agua lo que tiene adentro, entonces no se tendría que ver esta imagen como en vidrio despulido, que le llaman. Un embarazo ectópico no tendría por qué haber embarazo porque nuestra gonadotropina está negativa, ¿de acuerdo? Entonces, el diagnóstico es una endometriosis. Esto que estamos viendo aquí es un endometrioma. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Paciente que no se puede embarazar, paciente que tiene dismenorrea y paciente de 24, pues es una paciente joven. Y lo vamos a corroborar con el ultrasonido. De acuerdo a la clasificación establecida, ¿en qué grado encontrarías la patología antes descrita? Ya vimos que es una endometriosis. Ahora, la endometriosis se divide en 4 grados: uno, 2, 3 y 4. Un endometrioma se encuentre donde se encuentre, automáticamente va a ser una endometriosis grado 4. Del tamaño que sea, si está en pared abdominal, si está en útero, si está en salpinge, si está en ovario, si el resto de la cavidad está vacía y en el momento de la laparoscopía está limpia la pared abdominal, la pared pélvica, pero tú tienes un endometrioma, automáticamente es un grado 4. ¿Cuál sería el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad? Laparoscopía, histopatológico, laparoscopía más histopatológico o clínico. La respuesta es histopatológico. De acuerdo a la norma oficial mexicana, el diagnóstico definitivo para una endometriosis tiene que ser histopatológico. El patólogo te tiene que reportar que hay glándulas de endometriosis en el tejido que tú le mandaste. Por la laparoscopía, tú puedes sospechar y puede ser evidente que tú tengas focos endometriósicos, pero mientras el patólogo no te lo demuestre, no puedes hacer el diagnóstico. Y esto viene en la norma oficial mexicana. ¿Cuál sería el tratamiento de elección en esta paciente? La resección del quiste, antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos orales combinados o análogos de GnRH. Pues bueno, es una paciente que no se está pudiendo embarazar porque seguramente está afectando la función ovárica. Vemos un endometrioma que está en el ovario. Entonces, aquí lo que hay que hacer es quitar el endometrioma. Entonces, es una resección del quiste endometriósico. Los antiinflamatorios no esteroideos y los anticonceptivos orales combinados pueden ser una opción terapéutica para endometriosis, pero en el momento en el que tú tienes un endometrioma, lo tienes que quitar. Entonces, aquí la respuesta es la resección del quiste endometriósico. Los análogos de GnRH pueden ser también una alternativa terapéutica, pero una vez que no tuviste respuesta con los tratamientos anteriores. Ahora, en el caso de que tú des análogos de GnRH de tipo agonista, tienes que estar vigilando la densidad mineral ósea de la paciente, porque como no va a haber una liberación o una adecuada concentración de estrógenos, pues bueno, las pacientes tienden a caer en osteopenia. Y más allá de osteopenia, también pueden tener sintomatología vasomotora. Caso 5. Femenino de 29 años de edad, quien acude a consulta médica por referir secreción verde amarillenta fétida que se acompaña de dispareunia. Entonces, es una paciente que tiene secreción cervical, es verde, amarilla, huele feo y además le duele al momento de tener relaciones sexuales. En el interrogatorio dirigido, la paciente refiere que tiene tabaquismo positivo de 10 años de evolución. Se realiza una especuloscopía donde se encuentra la siguiente imagen. Okay, esto que vemos aquí es el cuello del útero, es el cervix, y esto que estamos viendo aquí son petequias, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros integramos petequias, las características del flujo, que es fétido, automáticamente vamos a sospechar en una tricomoniasis vaginal, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es una vaginosis bacteriana? Porque el cuadro clínico no cuadra y la exploración física tampoco y no tiene ningún criterio de AMSEL. Una candidiasis vaginal, pues no nos están reportando que haya la presencia de un flujo grumoso, blanquecino, que se parece como a queso cottage, que está pegado a las paredes vaginales o que está proveniente del cervix. Y una gonorrea, no hay secreción al final del día. O sea, podría ser a lo mejor que la gonorrea te diera una secreción, pero recuerden que la gonorrea da secreción purulenta. Y esta, aquí te está dando una secreción verde amarillenta, que sí puede llegar a ser purulenta, pero la gonorrea no te va a dar estas características cervicales. Si a ti te ponen cervix en fresa, cervix en frambuesa, petequias en el cervix, automáticamente es una tricomoniasis vaginal. Tienen que identificar bien esos puntos porque eso es lo que te va a dar la respuesta. De acuerdo al cuadro descrito anteriormente, ¿cuál sería el tratamiento de elección en esta paciente? Metronidazol, no hay de otra. Este paciente es un parásito, no responde a clina, no responde a nistatina,
no responde a ceftriaxona, le tienes que dar metronidazol. Además del tratamiento farmacológico establecido, ¿cuál sería otra medida terapéutica indicada en esta paciente? Duchas vaginales, abstinencia sexual, tratar a la pareja o cultivo de secreción. Duchas vaginales, acuérdense que no, las duchas vaginales no están indicadas, los ginecólogos estamos en contra de las duchas vaginales, porque el hecho de que las pacientes tengan duchas vaginales o hagan este tipo de prácticas de manera frecuente, lo único que va a hacer es barrer con la flora vaginal, entonces va a predisponer a infecciones vaginales más adelante. Entonces, si esta paciente se era sometida a lo mejor a duchas vaginales, pudo haber sido considerado un factor de riesgo para desarrollar la tricomoniasis. Abstinencia sexual, ¿por qué la paciente no le vas a prohibir que tenga relaciones sexuales? Tratar a la pareja o cultivo de secreción. El cultivo de secreción te podría ayudar si la paciente no responde a tu tratamiento, pero aquí te están diciendo cuál sería otra medida terapéutica indicada en esta paciente. Tratar a la pareja. Tricomoniasis, automáticamente tienes que tratar a la pareja. Ahora, si la paciente te dice, es que pues no, la verdad es que no tengo pareja estable, tuve relaciones sexuales con una persona desconocida, pues bueno, o sea, aquí ya no puedes hacer mucho, pero lo ideal siempre es tratar a la pareja. Caso 6. Femenino de 52 años de edad, quien acude a consulta por referir dispareunia, labilidad emocional, bochornos y sequedad vaginal. Como antecedente de importancia, la paciente cuenta con una histerectomía total abdominal hace 4 años, secundaria sangrado uterina normal por miomatosis uterina. Usted realiza exploración física y se observa una vagina lisa, seca. De acuerdo al cuadro clínico antes descrito, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? Menopausia, fallo ovárica prematura, síndrome climatérico o atrofia vaginal. Aquí, menopausia, no, no es una menopausia porque recordemos, este es un concepto que muchas veces lo aprendemos mal. Menopausia es la ausencia de un periodo menstrual por 12 meses, ¿de acuerdo? Entonces, la paciente ya tuvo su menopausia a los 48 años de edad cuando le hicieron la histerectomía. Ahí fue su menopausia, ¿de acuerdo? Ahora, como a la paciente le dejaron los ovarios, pues la función ovárica sigue. Cuando la función ovárica empieza a dejar de funcionar es cuando viene ya la sintomatología vasomotora, que es propia de un síndrome climatérico, ¿de acuerdo? Ahora, si aquí les hubieran puesto que la paciente no tiene histerectomía total abdominal y lleva a la paciente 12 meses sin sangrar, bueno, ya dirías como es una menopausia. Pero la paciente aquí no tiene una menopausia, porque la menopausia ya fue hace 4 años, ya le quitaron el útero. Ahora, no fue una menopausia fisiológica, no, fue una menopausia quirúrgica, pero la paciente ya dejó de sangrar, ¿de acuerdo? Entonces, tú ya no lo puedes considerar una menopausia por la sintomatología que te está refiriendo, que es una sintomatología vasomotora, pues bueno, automáticamente sospechas en un síndrome climatérico. ¿Por qué no es una falla ovárica prematura? Porque una falla ovárica prematura es cuando la paciente presenta toda esta sintomatología y se empieza a ver alterada la función ovárica, pero antes de los 35 años. La paciente tiene 52. Y atrofia vaginal, la atrofia es un diagnóstico histopatológico y la atrofia puede ser sugerente de un estado hipoestrogénico, ¿de acuerdo? Pero no todo el hipoestrogenismo es menopausia. Entonces, tampoco puede ser atrofia vaginal. La respuesta es síndrome climatérico. Usted solicita un perfil hormonal y qué patrón esperarías encontrar. Ya vimos, ¿no? Que es un hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿De acuerdo? Las pacientes que tienen ya falla ovárica van a tener hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Sí? La FSH va a estar por arriba de 20 y el estrógeno va a estar disminuido. ¿Cuál sería el estrógeno que predominaría en esta paciente? ¿La estrona, el estradiol, el estriol o el estetrol? Recordemos que en la paciente posmenopáusica, el estrógeno que predomina es la estrona o E1, depende cómo se los pregunten. No creo que les vayan a poner E1, E2, E3, E4, estaría muy pasado, pero pues bueno, si se los preguntan, así es como se abrevian. ¿De acuerdo? Entonces, la estrona es el estrógeno que predomina en la paciente posmenopáusica. Caso 7. Femenino de 56 años de edad quien acude a consulta anual ginecológica. A la exploración mamaria, usted encuentra una masa palpable en cuadrante superior externo de mama izquierda, inmóvil, no dolorosa. No se observan cambios cutáneos ni retracción de pezón. Las axilas están libres. ¿Cuál sería el principal estudio que solicitaría en esta paciente? ¿Cuál sería el primer estudio?
¿Qué harías en una paciente de 56 años que a la exploración mamaria le palpas una masa en cuadrante superior izquierdo? Ultrasonido mamario, mastografía, resonancia magnética o una biopsia. Lo primero que tienes que hacer es una mastografía. Es una paciente más de 40 años, ya tiene tejido mamario. De primera instancia le vas a pedir una mastografía. Ahora, siempre pedimos una mastografía complementaria con un ultrasonido mamario, porque muchas veces hay lesiones que no se ven por mastografía, que sí se ven por ultrasonido, pero siempre, siempre, siempre tienes que pedir una mastografía, porque es el método de tamizaje para un cáncer de mama. Resonancia magnética, la resonancia magnética es el gold standard, pero no sería el principal estudio que le pedirías. Y la biopsia, pues, ¿por qué le vas a pedir biopsia si ni siquiera sabes cómo son las características de tu masa? Ahora, le pides la mastografía y el resultado te reporta una calificación BIRATS 4A. ¿Cuál sería tu próxima medida? ¿Repetir la mastografía en 6 meses? ¿Una biopsia por aspiración de aguja fina? ¿Biopsia por trucut o aguja gruesa? ¿O mastectomía? Acuérdense que la clasificación del BIRATS va del 0 al 6. BIRATS 0 es un estudio no concluyente. Se tiene que volver a repetir el estudio. BIRATS 1 es una mama normal. BIRATS 2 es una mama con cambios benignos. BIRATS 3 es una mama con cambios sugestivos de benignidad. BIRATS 4 se divide en BIRATS 4A, B y C, pero es una mama con cambios sugestivos de malignidad. La 5 es una mama con datos altamente sugestivos de malignidad y BIRATS 6 es cáncer de mama. Entonces, ¿cuál es el manejo que tú tienes que dar en estas pacientes? Paciente 0, le tienes que volver a repetir el estudio o complementarlo con otro. 1, 2, la repites en un año. 3, la repites en 6 meses. Y en 6 meses te tiene que dar 4, 5, 4 o 5, o te tiene que dar 1 o 2. No se puede quedar en 3. Y de 4 y 5, 4A, 4B, 4C y 5, le tienes que hacer una biopsia por trucut automáticamente a esta paciente. Nunca, en mama, nunca va a ser la respuesta biopsia por aspiración de aguja fina. Creo que hay otros tipos de tumores en algunos otros órganos que sí está indicada la VAF, pero en mama no. En mama siempre va a ser biopsia por trucut. Te dan tu estudio histopatológico e inmunistoquímica y te reportan receptores hormonales negativos, de estrógenos y progesterona negativos, tiene un KI67 del 15% y tiene un HER2-Neu positivo. ¿Cuál de los siguientes fármacos beneficiaría a esta paciente? Tamoxifeno, trastuzumab, doxorubicina o paclitaxel. Acuérdense, si la paciente tiene HER2-Neu positivo, se va a ver beneficiada siempre con trastuzumab. Si la paciente tuviera receptores hormonales positivos, se podría ver beneficiada con tamoxifeno. Ahora, el tamoxifeno nunca lo puedes dar más de 5 años. ¿Por qué? Porque así como es agonista en mama, o sea, así como te puede traer beneficios en mama, te puede perjudicar en el endometrio, ¿de acuerdo? Entonces, hay pacientes que están en tratamiento prolongado con tamoxifeno que a lo largo del tiempo terminan desarrollando un carcinoma de endometrio. Entonces, siempre hay que estar vigilando que no haya nada en endometrio o algún dato sugestivo de patología endometrial. Doxorubicina, pues es un tipo de quimioterapia que estaría indicado en las pacientes después, una vez ya hecho el diagnóstico, y el paclitaxel también es otro tipo de quimioterapia. Ahora, en doxorubicina, ¿qué es lo que les pudieran llegar a preguntar? ¿Cuál es uno de los efectos adversos? Esto me lo preguntaron a mí. La doxorubicina tiene otro nombre también que es la driamicina. Entonces, esto va a causar alteraciones, es cardiotóxico, ¿de acuerdo? La bleomicina es neumotóxico, creo que causaba fibrosis pulmonar. El cisplatino causaba cistitis hemorrágica y la vincristina, neuropatía. Entonces, esos 4 se los pudieran llegar a presentar como efectos adversos. Caso 8. Femenino de 49 años de edad que acude al servicio de urgencias por referir sangrado transvaginal de color café con apariencia en agua de lavar carne. Como antecedentes de importancia, la paciente ha tenido múltiples parejas sexuales, en su gran mayoría fueron prácticas sexuales de riesgo. Usted realiza especuloscopía y se observa una masa dependiente de cervix. Se toma una biopsia dirigida. En la exploración física se encuentra un cervix no móvil, masa de aproximadamente 4 centímetros de longitud, fiable. Se recaba resultado de patología y se reporta un carcinoma epidermoide de cervix. Usted solicita una resonancia magnética donde se observa un tumor cervical de 4 centímetros.
¿Cuál sería la próxima medida terapéutica? Toma de citología cervicovaginal, una histerectomía total abdominal, una histerectomía total laparoscópica o quimioterapia y radioterapia. En esta paciente, desde el momento en el que nos dicen 49 años, prácticas sexuales de riesgo, sangrado transvaginal, café con apariencia en agua de lavar carne, automáticamente tenemos que sospechar en un carcinoma cervical. ¿De acuerdo? Ahora, al momento que tú le haces tu especuloscopía y tú ves una masa friable, o sea, ves una masa directo ahí en el cervix, ¿de qué te sirve tomarle un papanicolao? Mejor ya tómale la biopsia de una vez. El papanicolao, acuérdense que es una prueba de tamizaje. Es una paciente que evidentemente tiene un tumor proveniente del cervix, ya está dando sintomatología, tómale la biopsia. Ahora, ya, te reportan que es un carcinoma epidermoide. Ahora, le solicitas una resonancia magnética para ver de qué tamaño está el tumor, porque pues, tú no lo puedes ver a simple vista porque está tomado todo el cuello. Entonces, aquí el tratamiento sería quimio y radio. Oye, pero ¿por qué no la mandas histerectomía si tiene un cáncer? Esto es algo que tienen que saber porque se los pueden llegar a preguntar. En cervix, tumores mayores de 4 centímetros no se operan, menores de 4 centímetros sí. ¿Qué haces? Mandas a tu paciente a quimioterapia y a radioterapia, disminuye el tamaño del tumor y luego ya le puedes hacer la histerectomía. Pero en cervix, tumores de 4 centímetros o más no se operan, ¿de acuerdo? ¿Cuál hubiera sido la prueba de tamizaje ideal en esta paciente para poder detectar de manera temprana la patología antes mencionada? La citología cervicovaginal es el gold standard para un tamizaje de cáncer cervicouterino. Colposcopía no, porque la colposcopía está indicada cuando tú tienes un papanicolao anormal o te reportan que principalmente es cuando hay un papanicolao anormal, lo complementas con la colposcopía. Vacuna contra virus de papiloma humano. Las vacunas no curan, las vacunas previenen. Y en México solo contamos con 2 vacunas que protegen contra 4 serotipos. Que sí, que el 16 y el 18 es el 90%, cerca del 90% del cáncer cervicouterino, pero también hay otros, no, hay otros tipos de virus de papiloma humano que también pueden ser oncogénicos. Entonces, la vacuna te protege contra un gran porcentaje, pero tienes un porcentaje descubierto todavía. Por eso es que siempre hay que tomar como primera instancia la citología cervicovaginal. Y no hay prueba de tamizaje, no, sí hay. En cáncer de cervix sí hay prueba de tamizaje. ¿Cuál es la estirpe histológica más frecuente en México de la patología antes mencionada, el escamoso o epidermoide? Cualquiera de las dos que se los pongan es la más frecuente con cáncer de cervix. Adenocarcinoma es la segunda más frecuente. Células claras no y triple negativo no. Triple negativo es en mama y células claras es en endometrio. Caso 9. Femenino de 62 años de edad, nuligesta. Acude al consultorio médico por referir sangrado transvaginal de 2 meses de evolución. Como antecedente de importancia, la paciente tiene diagnóstico de una enfermedad de la colágena, además de haber estado en tratamiento con anticonceptivos orales combinados por síndrome de ovario poliquístico. A la exploración física se observa abdomen globoso, expensas de panícula adiposo, tacto vaginal sin alteraciones. El humante explorador tiene restos hemáticos. Usted decide realizar un ultrasonido transvaginal donde se observa un útero irregular, un endometrio de 10 milímetros. Lo normal es que sea menos de 8 milímetros en pacientes posmenopáusicas. En pacientes premenopáusicas tiene que ser menor a 16 milímetros. ¿Cuál sería tu sospecha diagnóstica? Cáncer de endometrio, hiperplasia endometrial, miomatosis uterina o adenomiosis. A ver, una adenomiosis no va a ser, ¿de acuerdo? Porque uno, o sea, no tiene edad y no es el cuadro clínico. Dos, miomatosis uterina. Podría ser por el útero irregular que tiene, pero recordemos que la miomatosis uterina es una entidad estrógeno dependiente. Entonces, la paciente de 62 años de edad posmenopáusica tiene los niveles de estrógeno disminuidos, por lo tanto, no van a estimular el crecimiento de los miomas. Muy probablemente para esa edad ya se hayan degenerado los miomas que tenía la paciente. Ahora, estamos entre un cáncer de endometrio o una hiperplasia endometrial. Aquí la respuesta es hiperplasia endometrial. Oye, pero a ver, es que es evidente que tiene un cáncer. No, no es evidente porque tú no tienes el reporte del patólogo. Mientras el patólogo en cáncer de endometrio, y esta pregunta les encanta en el ENARM, mientras tú no tengas una laminilla o un diagnóstico del patólogo que te diga que es un carcinoma de endometrio,
Tú tienes que tratarlo o tienes que sospechar que es una hiperplasia endometrial. Le tomas una biopsia y ya, la biopsia te va a dar el diagnóstico de cáncer de endometrio, ¿de acuerdo? Pero aquí aguas con esta porque esta también les encanta. ¿Cuál de los siguientes no es considerado factor de riesgo para el desarrollo de dicha patología? Obesidad, nuligesta, síndrome de ovario poliquístico o enfermedad de la colágena. Bueno, el cáncer de endometrio, recordemos que es una entidad que depende completamente del estrógeno. Entonces, si nosotros tenemos obesidad, va a haber aumento del panículo adiposo, por lo tanto va a haber más aromatasa, por lo tanto va a haber más conversión de testosterona a estradiol, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un factor de riesgo porque va a haber una sobreproducción de estrógenos. Nuligesta. Pues el hecho de que la paciente nunca se haya embarazado quiere decir que nunca tuvo como este efecto o contrarregulatorio por parte de la progesterona. Y lo mismo pasa con el síndrome de ovario poliquístico, porque las pacientes con SOP en su gran mayoría son anovuladoras. Entonces, al no ovular, no tienen el efecto de la progesterona, por lo tanto, el efecto del estrógeno sigue, sigue y sigue, y son considerados factores de riesgo para un cáncer de endometrio. La enfermedad de la colágena no tiene nada que ver con un carcinoma de endometrio. Caso 10. Femenino de 15 años de edad, extraída a consulta por referida ausencia de sangrado menstrual. En la exploración física se observa crecimiento mamario, distribución de vello púbico, se realiza ultrasonido pélvico y se observan ambos ovarios sin alteraciones. No se observa útero. Se realiza una especuloscopía y se observa una vagina ciega. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Una menorrea primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria? De entrada, terciaria y cuaternaria no existe ese diagnóstico, ¿de acuerdo? Estaremos entre una menorrea primaria o secundaria. Ahora, ¿por qué no es una secundaria? Pues porque una paciente con amenorrea secundaria es una paciente que ya ha tenido ciclos menstruales previamente. Esto es una menorrea primaria, ¿de acuerdo? Recuerden que los criterios para una menorrea primaria es una paciente que a los 14 años de edad no le ha bajado y tiene ausencia de caracteres sexuales secundarios, o una paciente que a los 16 años no le ha bajado, pero ya tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? Adrenarca, telarca y pubarca. Ahora, de acuerdo al origen embriológico, los conductos de Müller darán origen a las siguientes estructuras. Pues bueno, la paciente tiene una menorrea primaria porque es anatómica, ¿no? Pues la paciente no tiene útero, no tiene cuello, le faltan una parte de la vagina, entonces, pues es una malformación mülleriana. Ahora, los conductos de Müller van a dar origen a cuál de las siguientes estructuras: úteros, salpinges y ovarios, úteros, salpinges y cervix, úteros, salpinges, cervix y dos tercios superiores de la vagina, o úteros salpinges, cervix, dos tercios superiores de vagina y ovarios. La respuesta es la 3: úteros salpinges, cervix y dos tercios superiores de la vagina. El origen embrionario de los ovarios no es por parte de los conductos de Müller, ¿de acuerdo? Tampoco el tercio inferior de la vagina. Ahora, ¿cómo se le conoce a la entidad caracterizada por ausencia de las estructuras anatómicas provenientes de los conductos de Müller o la que ya mencionamos ahorita? Síndrome de Turner, síndrome de Noonan, síndrome de Klinefelter o síndrome de Mayer-Rokitansky-Kosterhauser. Un síndrome de Turner, pues no puede ser un síndrome de Turner porque las Turner sí tienen, o sea, el problema de las Turner es cromosómico. Recuerden que tienen ausencia de un cromosoma X. No tiene nada que ver con cuestiones anatómicas. Síndrome de Noonan tampoco, no tiene nada que ver con esto. Síndrome de Klinefelter, los Klinefelter son hombres, entonces pues desde ahí ya no podemos tenerlo. Y síndrome de Mayer-Rokitansky-Kosterhauser es ese, el síndrome de Rokitansky, que es como generalmente se le conoce, es ausencia de las estructuras de Müller, que son el útero, las salpinges, los dos tercios superiores de la vagina y el cervix. Caso 11. Femenino de 24 años de edad, quien acude a consulta por referir ausencia de periodo menstrual por 4 ciclos. Durante su abordaje, usted solicita ultrasonido observando cavidad uterina vacía y gonadotropina coriónica humana negativa. Entonces ya descartamos que la paciente esté embarazada. ¿Cuál sería sería el próximo estudio que solicitaría en esta paciente como parte de su abordaje? Pues es una paciente que tiene ausencia que tiene una menorrea secundaria, ¿de acuerdo? Pues la paciente ya había tenido previamente una menstruación, tiene 24 años, entonces, ¿qué le pedirías? FSH, LH, progesterona y estradiol, FSH, LH, testosterona y dehidroepiandrosterona sulfatada, TSH y prolactina, perdón, u hormona antimuleriana.
Aquí, en una menorrea secundaria, lo primero, una vez que descartas embarazo, tienes que sospechar en un aumento de la prolactina o disfunción de las pruebas de función tiroidea, generalmente hipotiroidismo, porque la hiperprolactinemia tiene una estrecha relación con el hipotiroidismo subclínico. Ahora, oye, pero es que la paciente no tiene secreción a través de pezón. ¿Por qué va a tener una hiperprolactinemia? Pues porque no todas las hiperprolactinemias van a tener secreción a través de pezón, ¿de acuerdo? Y recuerden que la prolactina la pueden elevar muchísimas cosas, como el estrés, el exceso de ejercicio, medicamentos, generalmente antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos, ¿de acuerdo? Y la hormona antimuleriana es una hormona secretada por las células de Sertoli y por las células de la granulosa que va a ser directamente proporcional a la función ovárica. De acuerdo al cuadro clínico antes descrito, ¿cuál es tu diagnóstico? Una menorrea secundaria, ¿no? Tercera y cuaternaria ya vimos que no existe, primaria no puede ser porque nuestra paciente ya había estado menstruando, entonces es una menorrea secundaria. Caso 12. Femenino de 24 años de edad, quien refiere a alteraciones menstruales de un año de evolución. A la exploración física se observa distribución de vello corporal de carácter androgénico y acné. Se realiza un ultrasonido endovaginal donde se observan 15 quistes en ambos ovarios de más de 10 milímetros de diámetro. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica? Hirsutismo, síndrome de ovario poliquístico, síndrome de HER-Ann o síndrome de Ferry-Mangalway. Hirsutismo, pues bueno, para que tú puedas considerar que nuestra paciente tiene hirsutismo, tendría que tener una puntuación mayor o igual a 7 de acuerdo a la escala de Ferry-Mangalway. La escala de Ferry-Mangalway es una escala que nos va a medir la distribución del vello, te va a dar un puntaje por 9 zonas de crecimiento de vello en todo el cuerpo. Síndrome de HER-Ann, no, síndrome de HER-Ann es un acrónimo, que quiere decir que es, era IR de resistencia a la insulina, acantosis nigricans y hiperandrogenismo, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestra paciente tiene hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y acantosis nigricans, podrías integrar un síndrome de HER-Ann. Pero nuestra paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico. Hay que recordar que de acuerdo a los criterios de Rotterdam, que son más de 12 quistes de más de 10 milímetros de diámetro, la presencia de datos de hiperandrogenismo clínico o bioquímico y la presencia de alteraciones menstruales, principalmente anovulación, dos de tres criterios vamos a saber si nuestra paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico. Pues nuestra paciente tiene acné y tiene distribución de vello corporal de carácter androgénico. Muy probablemente vaya a tener hirsutismo y tiene más de 12 quistes que miden más de 10 milímetros. Entonces, automáticamente es un síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál de los siguientes andrógenos se sintetiza con mayor concentración en la glándula suprarrenal? La dehidroepiandrosterona sulfatada, la testosterona, la androstenediona o la progesterona. Es la dehidroepiandrosterona sulfatada. El 90% de la dehidroepiandrosterona sulfatada se sintetiza en la glándula suprarrenal. La testosterona es en el ovario, pero no es en gran cantidad. Y la androstenediona es el andrógeno que se secreta en mayores concentraciones por parte del ovario, ¿de acuerdo? Cerca del 50% de la androstenediona es de origen ovárico y la progesterona es de origen ovárico también, entonces pues no. Además de que la progesterona no es un andrógeno. Usted desea iniciar tratamiento anticonceptivo. ¿Cuál sería la combinación ideal establecida para esta paciente? Pues es una paciente que tiene hiperandrogenismo y tiene alteraciones menstruales. Recuerden que los anticonceptivos orales combinados, la gran mayoría van a tener el componente estrogénico va a ser el etinilestradiol. Entonces aquí sería ver con qué vas a combinar el etinilestradiol, con levonorgestrel, con clormadinona, con drospirenona o con dienogestro. Hay dos progestinas que tienen mayor efecto antiandrogénico. Una es la drospirenona y la otra es la ciproterona. De acuerdo, entonces le vas a dar 30 microgramos de etinilestradiol con 3 miligramos de drospirenona. Esto es el esquema que le tienes que dar a una paciente con SOP. Le puedes dar también ciproterona y en caso de que la paciente no sea candidata a anticonceptivos orales combinados o no quiera, puedes utilizar también espironolactona. La espironolactona es un diurético que tiene actividad antiandrogénica. Pero si tú a tu paciente le dices que el diurético que va a estar tomando la espironolactona, tienes que asegurarte que tenga algún otro método de planificación familiar porque la espironolactona es teratogénico. Ya faltan dos.
Femenino de 45 años de edad, quien acude a revisión ginecológica de rutina. En el interrogatorio dirigido a la paciente como único antecedente refiere sintomatología gastrointestinal de tipo distensión, colitis y sensación de plenitud gástrica. La paciente comenta que ha sido tratada por múltiples especialistas sin presentar mejoría alguna. Usted realiza un ultrasonido vaginal encontrando la siguiente imagen. ¿Cuál es el marcador tumoral que esperaría encontrar en esta paciente? Pues aquí estamos viendo un quiste, un tumor complejo de ovario, ¿de acuerdo? Es una masa que tiene un componente líquido, que tiene un componente sólido, es irregular y tiene la presencia de papilas, que son estas. Ahora, si le ponemos Doppler, seguramente debe estar vascularizado y seguramente va a ser unilateral también. Ahora, estamos sospechando en un cáncer de ovario. ¿Cuál sería el marcador tumoral de acuerdo a la frecuencia que esperarías encontrar elevado? El CA125. De acuerdo a las estirpes histológicas de ovario, los mucinosos, perdón, los epiteliales, perdón, te van a elevar el CA125 y los mucinosos el CA19,9. La alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoembrionario se elevan también, pero en otros tipos de tumores de ovario. Ahora, el CA125 no es diagnóstico de un cáncer de ovario, porque hay muchas entidades que te pueden elevar el CA125, como embarazo, como endometriosis, como menstruación. ¿De acuerdo? Entonces, tú nunca puedes hacer un diagnóstico de un cáncer de ovario solo por tener el marcador tumoral elevado, que es una parte del abordaje y te hace sospechar que es maligno porque lo estás complementando con tu imagen, es otra cosa, pero nunca debe de ser diagnóstico. ¿Cuál es el método de tamizaje que usted hubiera recomendado a esta paciente para una detección oportuna? ¿Un ultrasonido pélvico transvaginal, marcadores tumorales, una tomografía o no existe un método de tamizaje? Lamentablemente para un cáncer de ovario, al día de hoy no contamos con un tamizaje, por eso es que se recomienda que las pacientes cada año vayan a su consulta anual ginecológica, se les realiza un ultrasonido, una exploración mamaria y la toma de Papa Nicolau, y así poder identificar de manera temprana, agregándole los factores de riesgo que tenga la paciente. Pero no, al día de hoy no contamos con un tamizaje para cáncer de ovario, por eso es que tiene tan mal pronóstico, porque muchas veces ya se diagnostica en etapas avanzadas, una etapa 3, una etapa 4. Durante su abordaje diagnóstico, usted solicita estudios de imagen complementarios. Con lo anterior, usted integra la presencia de derrame pleural, de ascitis y un tumor dependiente de ovario. Con lo anterior, usted hace el diagnóstico de síndrome de insensibilidad a andrógenos, síndrome de Stein-Leventhal, síndrome de Meigs o síndrome de Kalman. Aquí la respuesta es síndrome de Meigs, ¿de acuerdo? Derrame pleural, ascitis y tumor de ovario es un síndrome de Meigs. Síndrome de Stein-Leventhal es otro nombre con el que antes se le conocía al síndrome de ovario poliquístico. Síndrome de insensibilidad a andrógenos no existe, existe la insensibilidad a andrógenos, que son pacientes que son genotípicamente masculinos, son fenotípicamente femeninos, o sea, son pacientes que tienen una vagina ciega porque no hubo una regresión más bien de los conductos de Müller. Entonces, las pacientes nunca tuvieron desarrollo de útero, de cervix ni de trompas. Y tienen dos masas inguinales que es tejido testicular. Y estas pacientes tienden a desarrollar disgerminoma. Por eso es que se les tiene que hacer la orquiectomía o sea, durante la adolescencia. Y el síndrome de Kalman, pues no, el síndrome de Kalman es un hipogonadismo hipogonadotrópico, ya lo vimos, y algo característico del Kalman es que las pacientes van a tener anosmia. Y ya el último, femenino de 21 años de edad, quien acude a consulta para solicitar asesoría con respecto a métodos de planificación familiar. La paciente cuenta con antecedente de lupus eritematoso generalizado, diagnosticado a los 16 años de edad. Tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos. ¿Cuál de los siguientes métodos está contraindicado en esta paciente? Anticonceptivos orales combinados, el DIU liberador de levonorgestrel, las progestinas o el implante subdérmico. Una paciente con lupus puede ser candidata a anticonceptivos orales combinados siempre y cuando tenga anticuerpos antifosfolípidos negativos. Si tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos, no le puedes dar estrógeno. Entonces, las otras tres es puro progestágeno. El levonorgestrel es una progestina. Entonces, existen diferentes progestinas, como puede ser la medroxiprogesterona o el implante subdérmico, que es pura progesterona porque es etonogestrel, ¿de acuerdo?
Y en caso de utilizar el método que se encuentra contraindicado en esta paciente, ¿cuál sería una complicación esperada en ella? Enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo, trombosis o reacción en el sitio de inserción. Reacción en el sitio de inserción sería un efecto adverso que esperaríamos encontrar más bien con el implante subdérmico. Una enfermedad pélvica inflamatoria se podría llegar a ver un poco más con la presencia de dispositivo intrauterino, pero pues bueno, agrégale el cuadro clínico, entonces en este caso sería trombosis. Y ya fue todo. A ver, voy, déjenme regreso para empezar a leer las dudas que tengan. A ver, voy a regresar. Ok, al principio que si me escuchaban. Aquí estaban poniendo las respuestas. A ver, creo que están poniendo los puros números de las respuestas. Ujú. A ver, la primera, ¿en qué caso se da el danazol en la endometriosis? El danazol, la norma oficial mexicana, sí lo comenta, pero lo puedes dar cuando no haya respuesta a antiinflamatorios no esteroideos o no haya respuesta a anticonceptivos orales combinados. Podría ser una opción terapéutica el danazol. ¿Cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad? Esa es una buena pregunta. El término esterilidad son aquellos, más bien el término de infertilidad son aquellos pacientes, puede ser infertilidad primaria o infertilidad secundaria. Infertilidad primaria y todo depende de la edad, menos de 35 años o más de 35 años. Si la paciente tiene menos de 35 años y tiene 12 meses teniendo relaciones sexuales sin protección con una adecuada técnica de coito y no ha logrado embarazo, se considera infertilidad primaria. Ahora, si tiene más de 35 años, el tiempo disminuye a 6 meses. Infertilidad secundaria es lo mismo, pero en pacientes que ya tienen antecedente de un embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, esterilidad es un término que ya está más en desuso. Entonces, esa es la definición de infertilidad. ¿Qué fármaco ocasionaba fibrosis pulmonar? Ok, era la adriamicina o doxorubicina, era cardiotóxico. ¿Qué causaba en corazón? Creo que cardiomegalia, no me hagan mucho caso, pero era cardiotóxico. La bleomicina era fibrosis pulmonar. La, la ciclofosfamida daba cistitis hemorrágica y la vincristina daba neuropatía. Con respecto al método diagnóstico de elección en endometriosis con crisis patológico y tendría que por LAPE, no, LAPE nunca, LAPE nunca, nunca, nunca. Podría ser la paroscopía, pero LAPE nunca, ¿de acuerdo? La norma oficial mexicana, yo estaba en ese error hasta hace poco que estuve leyendo y sí, bueno, la norma dice que el diagnóstico, el gold standard es histopatológico. Yo cuando presenté el ENARM puse la paroscopía, lamentablemente no sé si la tuve bien o la tuve mal, pero si nos guiamos por la NOM, que es que lo que se supone que el ENARM está basado, tendría que ser histopatológico. Pero no, la parotomía exploradora nunca. El agente tecnológico actinomices israelí asociado a Dios es importante si mencionan el tiempo que lleva con el Dios. Siempre que mencionen Dios debemos asociarlo a actinomices. Pues mira, no hay un tiempo que tenga que estar relacionado el actinomices con el dispositivo. Entonces, siempre que te pongan un DIU, siempre debes de pensar en actinomices israelí. Útero bicone se detectaría por histeroscopía. No, el útero bicone, las malformaciones mullerianas se podrían detectar por histerosonografía, ¿de acuerdo? Una histeroscopía, que también podría ser, pero lo ideal sería por una histerosonografía
o por algún otro método de imagen, pero por histeroscopía no. Los anticonceptivos en SOP tiene que ser etinilestradiol, que es el estrógeno, y le tienes que agregar una progestina que tenga efecto antiandrogénico, que es la drospirenona o la ciproterona. Lo que está descrito es que una paciente que no ha estado sometida a nunca a anticonceptivos orales combinados, el primer esquema que le tienes que dar es 30 microgramos de etinilestradiol con 3 miligramos de drospirenona. ¿De acuerdo? Y en caso de que la paciente no quiera o no pueda anticonceptivos orales combinados, pues bueno, le puedes dar espironolactona, pero asegurarte que no se vaya a embarazar por el riesgo de teratogenicidad. El año pasado preguntaron que en una paciente con sospecha de cáncer de ovario, ¿qué nivel de CA 125 es identificación la refería al oncogine? O que esa estuvo manchada, ¿eh? Los niveles para CA 125 es 35, ¿de acuerdo? Y para CA 19.9 es 34. Entonces, si está elevado, o sea, si está más de, no sé cuáles sean las opciones, pero esos son los cortes para CA 125 y CA 19.9. Eso yo lo aprendí hasta el R3, está medio pesada. ¿Cuál es la diferencia entre un hematometra, colpometra, hematocolpos y cómo nos la preguntarían en un examen? Es decir, ¿es más frecuente en pacientes mayores? Ok, mira, un hematometra al final del día es la presencia de un hematometra lo podría sospechar en una paciente que tiene una malformación mulleriana, que tenga a lo mejor un útero septado o que no tenga como un orificio de salida. Entonces, va a haber acúmulo o a lo mejor un útero que tenga un rudimento. Ahí va a haber acúmulo de sangre. Entonces, esta sangre puede llegar a infiltrar el miometrio. Colpometra sería en vagina. Y hematocolpos sería más bien lo mismo colpometra y hematocolpos, porque colpo es vagina, pero colpometra sería vagina y útero. No, más bien sería hematocolpos. Sería la presencia de sangre en vagina. Tratamiento de síndrome climatérico. Manejo de mucho esquema combinado continuo, esquema combinado cíclico. ¿Cuál es la diferencia? Ok, en un síndrome climatérico, si tú le vas a iniciar, el síndrome climatérico debe de estar enfocado principalmente a la sintomatología que está presentando tu paciente, ¿de acuerdo? Si tu paciente tiene la habilidad emocional, pues hay que tratarla con algún tipo de antidepresivo o algún tipo de estabilizador del estado de ánimo. Si tu paciente está presentando a lo mejor osteopenia o fracturas de repetición, pues bueno, se trata de eso. Ahora, lo más frecuente son los bochornos. Te tienes uno, para tú iniciarle terapia de reemplazo hormonal, o sea, terapia estrogénica a tu paciente, le tienes que pedir una mastografía y tienes que tener el ultrasonido y tienes que pedir una citología. ¿Por qué? Y el ultrasonido endovaginal también, porque tienes que asegurarte que tu paciente no tenga ninguna neoplasia dependiente de estrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre combinado o continuo? El combinado son los anticonceptivos orales combinados, o sea, le puedes dar el estrógeno con la progesterona sin ningún problema. Y el continuo es puro estrógeno conjugado. El cáncer de endometrio más común es el escamoso. En el cáncer de endometrio, creo que es el endometroide, ¿eh? No me dan mucho caso, voy a revisarlo y se los pongo en, en Twitter. No me acuerdo del cáncer de endometrio, cuál era la estirpe más frecuente, ¿eh? ¿Qué anticonceptivo se da en una paciente con enfermedad de von Willebrand? Pues la enfermedad de von Willebrand es una coagulopatía. Aquí tendrías, uno, optar por un dispositivo intrauterino de cobre, o le puedes dar uno de pura progesterona. Puede ser el implante, puede ser el DIU liberador de levonorgestrel también. Respecto al principal agente etiológico de EPI, se menciona que clamidia el número 1 y gonococo 2, y en otra, no, sí, está bien. Clamidia es la más frecuente, nomás la diferencia es que clamidia el 50% es asintomática, entonces muchas veces no se diagnostica, o se diagnostica cuando ya es una infección concomitante con gonococo, pero sí, infección por clamidia trachomatis es el agente etiológico número 1 en una EPI.
¿Cuál es la malformación mulleriana más frecuente en México? El útero septado, por mucho. El útero septado es la más frecuente y si se los preguntan de acuerdo a la clasificación americana de malformaciones, es el número 5. ¿Podría repetir los efectos adversos de quimioterapia? Sí. La doxorubicina o la adriamicina es cardiotóxico. La bleomicina es causa fibrosis pulmonar, la ciclofosfamida cistitis hemorrágica y la vincristina es neuropatía. En caso de SAP, ¿qué método anticonceptivo es de elección? Ok, SAP es una paciente que va a tener anticuerpos antifosfolípidos positivos, entonces estos pacientes no pueden tener estrógeno de ninguna manera. Entonces, que ya sea que les des un dispositivo intrauterino de pura progesterona, el implante subdérmico o el DIU de cobre, pueden ser opciones en estas pacientes. Tratamiento de reemplazo hormonal en paciente posmenopáusica con y sin factores de riesgo. Si la paciente tiene factores de riesgo, le puedes dar estrógeno. Si la paciente tiene, perdón, factores de riesgo, no le puedes dar estrógeno. Le tienes que dar a fuerza una progesterona. O sea, estrógeno con progesterona. Pero si la paciente no tiene factores de riesgo, le puedes dar el puro estrógeno sin ningún problema. Ah, sí, es endometrioide, entonces sí estaba bien. Pero sí, no me acordaba la verdad, ¿eh? ¿Cuál es mi Twitter? Mira, la verdad es que en Twitter no pongo mucha información médica, donde más la pongo es en mi cuenta de Instagram, que aquí es donde la pueden ver. Es @dr.barbagine. Ahí es donde sí pongo información médica de utilidad para todos. Entonces me pueden contactar por ahí o por mi correo electrónico y sin ningún problema. El cáncer de endometrio no fue el adenocarcinoma. Ok, mira, la verdad es que se los voy a revisar, porque sí les fallo. No salgan más con el de cobre, sí es un efecto adverso del de cobre, el spotting, porque la diferencia de los de pura progesterona es que hay una atrofia del endometrio. Entonces, sí es un efecto adverso del de cobre, pero de riesgo-beneficio, pues le convendría, más bien sería el que podría la paciente. Además de que el de cobre dura hasta 10 años y los de levonorgestrel hay unos que duran 5, otros que duran 6, porque el que duraba 3 ya lo están retirando del mercado. CA125 es para epitelial y CA19-9 para mucinosos, exactamente. Muchas gracias a ustedes. Ah, ok, ahí está, adenocarcinoma de tipo endometrioide. Con respecto al síndrome climatérico y menopausia en simuladores, mencionan pacientes con osteopenia y osteoporosis. La opción de estrógeno es estrógeno solo o combinado. Aquí hay que ver si tu paciente tiene factores de riesgo. Si tu paciente tiene algún factor de riesgo, no le puedes dar el estrógeno solo, se lo tienes que dar combinado. Todo depende del factor de riesgo, ¿de acuerdo? El año pasado preguntaron de quistes mamarios sintomáticos, complicados y no complicados y el tratamiento de cada uno. ¿Puede explicar algo de eso? Sería más bien de las lesiones benignas de mama, ¿no? Que sería el fibroadenoma y la mastopatía fibroquística. El fibroadenoma es la lesión mamaria benigna más frecuente. Generalmente son masas móviles, no dolorosas, que se encuentran en las pacientes a la autoexploración, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento de ellas? Puede ser desde anticonceptivos orales combinados o incluso si la paciente ya está o sea, si está grande o sea, se puede hacer un exéresis del quiste. Lo que del fibroadenoma, los que les pudieran llegar a preguntar ahí es como cuál es el manejo, porque había uno que intervenía la dieta, que a las pacientes, si no mal recuerdo, es la mastopatía fibroquística, que a las pacientes se les decía que no había que comer como café, chocolate, porque este tipo de alimentos podían predisponer un poco más a exacerbar el cuadro. Y una característica de la mastopatía fibroquística es que da mastodinia. ¿Qué quiere decir que es mastodinia? Que el dolor es cíclico. ¿Qué marcador tumoral se eleva en un endometrioma? En un endometrioma el CA125 es el que se encontraría elevado. No, porque la cándida te tiene que dar la cándida te tiene que dar prurito siempre. Siempre que te dé prurito, automáticamente tienes que sospechar en cándida. Además de que cándida generalmente da en pacientes inmunosuprimidos.
pacientes que están en tratamiento con inmunosupresores, pacientes que son diabéticas, ¿de acuerdo? Y acuérdate lo que te dije, los criterios de Amsel. La paciente tenía 3 de 4 criterios, entonces ahí integras una vaginosis bacteriana. La leucorrea por gonococo es fétida. No, la de gonococo sí es fétida. No, gracias a ustedes. Aquí les dejo mis datos. Este es mi correo. Esta es mi cuenta de Instagram, que es donde me pueden contactar. Este, en un carcinoma introductor. ¿Cuál es un carcinoma introductor? A un carcinoma intraductal. Si les preguntan cuál es la estirpe histológica más frecuente de cáncer de mama, es el ductal, ¿de acuerdo? Si es unilateral, si es bilateral, es lobulillar. No, en el primero no ponen el olor a pescado, no, en el primero no lo describí, te lo podrían llegar a referir las pacientes, pero sí, no, en el primero no lo puse. Tienes razón. Le subo. BPH 16 y 18, ¿el más oncogénico es 16? Sí, 16 es más oncogénico. Bueno, no de que sea más oncogénico, pero se ha aislado en el mayor número de casos. Sí, mándamelo sin problema y lo respondemos, ¿va? Con respecto a adenomiosis, una adenomiosis es una endometriosis del útero, prácticamente. ¿Cuál es la diferencia entre una endometriosis y una adenomiosis? El sitio. Una endometriosis es tejido endometrial ectópico, o sea, fuera de la cavidad uterina, fuera del útero. Si el tejido endometrial está en el útero, en el fondo, en el cuerpo, automáticamente es una adenomiosis. Esa es la diferencia entre una adenomiosis y una endometriosis. ¿De acuerdo? ¿En qué caso se hace una ablación endometrial? La ablación endometrial la podrías hacer en una hiperplasia endometrial, no más, ¿no? Porque ya cuando es carcinoma de endometrio, yo creo que aquí habría que ver cómo está el tamaño del tumor, pero un 1A, que es menos del 50% de invasión a miometrio, depende qué tan grande sea el tumor, podría considerarse, yo creo, una ablación endometrial, pero ahí sí ya te fallo, o sea, ya no estoy tan familiarizado con eso, la verdad. Exacto, intraductal unilateral o bulillar bilateral. La vacuna del VPH hay dos. Hay una que se llama Gardasil, que te cubre contra 6, 11, 16 y 18. Y hay otra que se llama Cervarix, que te cubre contra 16 y 18. Son las únicas que tenemos en México. Estados Unidos ya tiene una que se llama Gardasil 9, que ya te cubre contra 9 serotipos, pero a México no ha llegado. Muchas gracias a ustedes, la verdad. Yo encantado de poder ayudarles. ¿Cómo puedes diferenciar entre una endometriosis y una adenomiosis? En un caso clínico, la verdad es que pues no podrías diferenciarlo por la pura clínica, la verdad. Sería más bien por un estudio, por una laparoscopia, que tú veas dónde está el tejido y al momento de tomar la muestra. Pero no, por clínica no se podría diferenciar. Dudo que les vayan a preguntar adenomiosis, ¿eh? Yo me iría más por preguntarles endometriosis que adenomiosis. ¿Cuál es el orden del, ¿Cuál es el orden de toma del grado de biopsia? Pues una paciente con un sangrado uterino normal, la biopsia la puedes hacer. Lo ideal es hacer una biopsia por histeroscopía, porque la biopsia va a ser dirigida. Pero pues puedes hacer una biopsia por legrado, te va a dar tejido y todo el tejido lo mandas con el patólogo ya que te diga qué es lo que se encontró. Linfogranuloma venérea, ¿cómo es la lesión? Características, ¿hay adenopatías y si las hay es unilateral o bilateral? El linfogranuloma venéreo, espérame, me estoy tratando de acordar. Creo que sí había adenopatías. Ay, no me acuerdo bien, pero es el que causa, no es el chancro blando. El chancro blando era el Haemophilus ducrei.
El linfogranuloma venéreo, la lesión característica, no, ahorita no lo tengo en mente, perdón. Mira, qué gusto tener a alguien desde Colombia escuchándonos. Es padre tener a gente de otros lugares. Gardasil cubre contra 6, 11, 16 y 18. No, si pasa mucho tiempo, te tienes que volver a poner las 3 dosis, ¿de acuerdo? Si el corte son los 15 años, antes de los 15 años con dos dosis es más que suficiente, después de los 15 años hay que poner 3 dosis, pero si te pasas el tiempo, sí hay que volver a poner el esquema. Muchas gracias a ustedes. Gardasil 6, 11, 16, 18, exactamente así. Cervarix 6 y 11. Gardasil es tetravalente, Cervarix bivalente, es la que tiene Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, ¿no tiene Gardasil? No me acuerdo, la verdad. La hormona que predomina en un quiste simple de ovario tendría que predominar el estradiol. Eso es lo que yo pensaría, que tenga estradiol. Ok. Sí, en Predomet siempre preguntaban eso, pero es que no me ahorita me agarraste en curva. No me acuerdo bien de la de mira, ahí lo acaban de poner. Gracias, Eunice Trueba. A ver. Mm, ok, bueno, creo que si ya no hay más dudas, creo que ya. La hormona que favorece la lactancia como método anticonceptivo, la prolactina. ¿Qué tipo de anticonceptivo se recomienda para eliminar quistes de ovarios? Cualquier tipo de anticonceptivo oral combinado, ¿eh? La verdad es que no hay uno en particular, pero que sean combinados. Pues bueno, me dio mucho gusto poder estar con ustedes ya por esta última ocasión. Cualquier cosa saben dónde me pueden contactar sin ningún problema. Como siempre les digo, siempre les respondo. Hay veces que me tardo, pero denme chance y siempre, ¿va? Mola completa mañana la va a dar el doctor Iván. Mañana el doctor Iván va a dar todo lo de obstetricia, ¿vale? Por eso yo hoy no metí ningún caso de obstetricia, todo fue ginecológico. Mañana el doctor Iván les va a dar todo lo de obstetricia, ¿vale? Pues bueno, mucho éxito en su examen, que les vaya muy bien. Como siempre les digo, piensen sus preguntas. Si no se las saben, pasen a la que sigue. El tiempo no se les va a acabar, es demasiado tiempo, créanme. Crees que no, pero sí es demasiado tiempo. Y piensen siempre bien sus respuestas. Y acuérdense, hay vida después del ENAM. Uno cree que no hay, pero sí la hay y al final el sol sale para todos. En su momento no lo ven, pero créanme que poco a poco se les van abriendo oportunidades, ¿de acuerdo? Pues bueno, mucho éxito a todos, que estén muy bien.